en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1. Amén. Conteste amén cuando usted lo tiene. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, repítalo conmigo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y dice en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, en la parte B, mas el justo por su fe vivirá. Así que dígale a su hermano, mas el justo por su fe vivirá. Es un privilegio, ¿verdad?, vivir por fe. Pero hoy vamos a aprender qué es vivir por fe, porque muchas veces malinterpretamos lo que es vivir por fe, qué es vivir por fe, qué es la unción y qué es la gloria. Y muchas veces no tenemos bien claros los conceptos, o pensamos que fe es esperanza, o a veces pensamos, ¿verdad?, que fe es revelación, o muchas veces tenemos varios conceptos sobre lo que es la fe. Y es hermoso vivir uno por fe cuando entendemos nosotros que es accesar donde está la abundancia del Dios Todopoderoso y donde está la abundancia divina de Dios hacia nosotros. Y cómo nosotros vamos a traer ese mundo natural a lo sobrenatural. ¿Y qué es el mundo natural? Lo natural es lo que nosotros miramos, que es la naturaleza nuestra. Por eso es que nosotros somos como Santo Tomás. Si veo, creo; si no miro, no creo. ¿Por qué? Porque somos seres tan naturales, aunque somos un espíritu, pero nos cuesta a nosotros entender y poder accesar a lo divino, a lo que Dios tiene establecido en la tierra. Nos cuesta tanto, por eso es que nosotros creemos de que esa sí es azul, porque la estamos mirando, porque la podemos tocar, porque la podemos palpar. Entonces eso es lo que más difícil nosotros estamos teniendo. Pero para nosotros movernos en la fe, en la unción y la gloria, debemos de entender tres conceptos importantes. Número 1, lo que es la fe. Número 2, la unción. Y número 3, la gloria de Dios. Nosotros tenemos que entender estos tres conceptos para que la revelación de Dios, a través de su revelación, podamos entender y tener el conocimiento. El conocimiento es la luz que nos da a nosotros, que nos accesa a poder entender. Cuando hay luz en nosotros, vamos a poder nosotros obtener conocimiento y vamos a poder obtener revelación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esos implementos en nosotros, o esas herramientas? Tenemos que saber que nosotros necesitamos tener sabiduría de lo alto. ¿Por qué tenemos que tener sabiduría de lo alto? Porque si nosotros somos ignorantes en una parte de nuestra vida espiritual o de lo que Dios quiere en nosotros, entonces vamos a ser nosotros puerta abierta para que el enemigo sea poniendo en nuestra mente y formando fortalezas. Por eso que hoy día miramos cuánta gente su fe disminuyendo, y nos damos cuenta que un partido de fútbol nos quita a nosotros la bendición. El partido de fútbol dice, uy, hoy juega la selección, ¿cómo yo voy a ir a la iglesia? No, ¿verdad? Qué poco, ¿verdad?, está tan baja o disminuida nuestra fe, o cuál será nuestro concepto cuando nosotros nos paramos, predicamos y hablamos de reino. Por eso yo siempre digo que imagínense
que de una enseñanza un 10% nosotros practicáramos, se lo garantizo que no estuviéramos viviendo la vida raquítica espiritual que vivimos. Se lo garantizo que no estuviéramos viviendo en derrota. Se lo garantizo que no estuviéramos viviendo en tristeza. Se lo garantizo que hubiera gozo, felicidad, hubiera abundancia. Se lo garantizo que estuviera completamente esta iglesia llena si nosotros aplicáramos de un mensaje el 10% de lo que nosotros predicamos. Un ejemplo, ¿verdad?, que le voy a dar es que cuando nosotros no tenemos la luz o la sabiduría de lo que nosotros hay en nuestro alrededor, es como nosotros no sabemos alimentarnos. Y viene usted, cuando usted tiene mucha hambre, usted quiere pollo, carne de res, carne de cerdo, quiere arroz, papas, tortilla y todo lo que encuentre por delante, pero que no le dé hambre ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tuviéramos el concepto adecuado de lo que es la alimentación y diríamos, si yo me sigo alimentando de esta forma, voy a causar que mis arterias un día se bloqueen de tanta grasa, o qué cantidad cuando mezclamos el arroz, las papas, la tortilla, la yuca junta. Y entonces miramos la gran cantidad de azúcar que contienen todos estos alimentos, pensaríamos nosotros cómo nos vamos a alimentar. Pero como no tenemos el concepto, no tenemos la enseñanza de lo que cómo nosotros debemos de alimentarnos en una comida, una dieta balanceada. Entonces usted ve una persona comiendo papa, yuca, tortilla, arroz y carne de cerdo, carne de res, y se haga ahí por un caldito y después el postre, y para calmar su conciencia se toma una Coca-Cola de dieta, ¿verdad? No sé si ustedes han visto eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía nosotros no tenemos los conceptos de que si mezclamos tantos carbohidratos juntos, lo que estamos consumiendo es una gran cantidad de azúcar en nuestro cuerpo. Y así vivimos nosotros en ciertas áreas en nuestra vida espiritual. No tenemos la luz, que esa luz es la que nos va a eliminar, nos ilumina. Esa luz es la que nos va a enseñar, nos da la revelación, nos da la sabiduría de cómo nosotros vamos a guiarnos en nuestra vida espiritual. Tenemos que tener nosotros la luz acerca de las tres dimensiones, que es la fe, la unción y la gloria. ¿Y por qué hoy yo vengo a hablarles de fe? ¿Por qué hoy en esta hora vengo a hablarles de fe? Porque estamos necesitando fe en nuestras vidas, porque tenemos que prepararnos a nosotros mismos para cuando vienen momentos difíciles, verdaderamente poner en práctica qué es la fe verdadera. No la esperanza, porque sí la esperanza la necesitamos. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Amén. Estamos esperando, hay esperanza, y esa esperanza nos mantiene a nosotros latente. Esa esperanza nos mantiene a nosotros expectantes. Cuando hay esperanza en nuestra vida, usted dice, yo tengo la esperanza que voy a comprar una casa. Tengo la esperanza que yo voy a comprarme un carro nuevo. Y entonces nosotros siempre nos mantenemos expectantes cuando nosotros tenemos esperanza. Pero hoy no solamente yo vengo a enseñarles hoy sobre cómo darles el pez, sino que también darles las herramientas que usted va a necesitar. Sabe que si tiene una caña de pescar, sabe que va a llevar la carnada adecuada y que usted va a ser capaz de lanzar el anzuelo para poder obtener usted los peces. Entonces es importante saber cuáles herramientas nosotros necesitamos para coger lo que nosotros necesitamos. Aplicando todo esto es por lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Si usted se da cuenta, estamos luchando por el local, por la salud del pastor, estamos nosotros luchando por la economía, mirando todo, y quizás en un momento determinado esto nos pueda afectar a nuestras vidas. Y es ahí cuando nosotros necesitamos tener esas herramientas de lo que un día el padre de esta casa nos enseñó,
de lo que un día el padre de esta casa profetizó sobre nosotros, profetizó sobre este ministerio, profetizó sobre la economía de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? En un momento determinado, como vivimos y militamos en esta carne, llega a disminuirse nuestra fe. La importancia de nuestra fe es bien grande y poderosa. Y hoy, por eso es que yo vengo a recordarles y decirles que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, no de sobreviviente. Cuando nosotros teníamos esa mentalidad de sobrevivientes, también equivocamos conceptos en nuestras vidas. Y a veces en Honduras hay un dicho que dice, es mejor que andar a pata. ¿Qué significa ese? Que no importa, aunque sea una bicicleta vieja, aunque sea un carro viejo, pero usted en vez de andar caminando, dice que mejor se suba a ese carro viejo. Pero la mentalidad no debería de ser esa, ni podemos nosotros cantar victoria o nosotros triunfantes en nuestras vidas, porque el propósito de Dios es que no es que nosotros andemos en un carro que nos va a resolver, sino que un buen carro porque usted es un hijo de un rey. Amén. Yo no sé si podemos decir amén, aleluya, gloria a Dios, porque estamos en victoria. Y como nosotros, ¿verdad?, aprendemos a depender de un Dios, ese Dios todopoderoso que abrió los cielos, que abrió el mar rojo, ese Dios poderoso que nos crió, ese Dios todopoderoso que nos ha dado la victoria, que tiene poder para sanar, que tiene poder para libertar. De ese Dios todopoderoso yo vengo a hablar, porque si nosotros le pedimos a un Dios muerto, ese Dios muerto ni tan siquiera nos va a escuchar. Pero si yo le clamo y le pido y le ruego a un Dios poderoso, sé que Él es mi proveedor y que nada, dice su palabra, me hará falta, nada me faltará. Aleluya. Sabemos que tenemos la herramienta y tenemos la carnada adecuada, y que somos tan capaces porque Dios nos dio la capacidad a cada uno de nosotros. Nos dio la capacidad para nosotros poder ir y pescar, y no solamente pescar y obtener los peces que queremos, sino que obtener la alegría, obtener con gozo todo lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. La fe, hoy hablaré de lo que no es fe. La fe, ¿qué no es fe? Por ejemplo, yo gano $1,000 al mes, y con esos $1,000 al mes me fui al dealer, y en el dealer me saqué un carro nuevo, y el carro nuevo, de esos $1,000 yo voy a pagar $700. Aparentemente eso se cree que es fe. Es fe porque usted lo ve que lo está disfrutando, es un carro nuevo, se sienta, la piel huele a nuevo, sabe que anda un vehículo completamente que no lo va a dejar botado, sino que sabe que anda en un vehículo 0 millas. Pero el propósito es que mirar de que esos $1,000 usted va a vivir ajustado, porque solamente le van a sobrar $300 para usted vivir el resto del mes. Entonces eso no es fe, sino que es presunción. ¿Y qué es presunción? Es suposición. Es suposición de lo que usted que usted va a poder pagar el vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando equivocamos de que eso es bendición o eso es fe? Vivimos una vida, en vez de vivir, aparentemente estamos felices porque andamos en un vehículo nuevo, pero después nos damos cuenta que no estamos felices. ¿Por qué no estamos felices? Porque estamos presionados, y ya no solamente va a tener un empleo, sino que va a ser 2. Uno para poder pagar el vehículo y el otro para pagar el resto de los biles. Entonces ya nos damos cuenta que eso no es fe, sino que es presunción. La fe no es esperanza, porque esperanza es el futuro. El futuro de algo que no debe de, la esperanza es algo que no debe de morir en nosotros. Lo que les estaba diciendo es la virtud de lo que confiamos y que hemos alcanzado salvación y que estamos esperando
la vida eterna, que estamos esperando un día nosotros irnos de esta tierra e ir y gozarnos con el Señor. La fe no es conocimiento, porque a veces pensamos que la fe es conocimiento. ¿Cuánta gente que aún se sabe la Biblia más que nosotros? Encontramos mucha gente que se sabe Biblia, que tiene posgrados, que tiene universidad, que tiene doctorados, pero cuando usted ve su vida práctica, le refleja cosas que no son. ¿Por qué? Porque pensamos que la fe es esperanza. Es importante, ¿verdad?, que nosotros estudiemos. Sí, es importante que nosotros nos preocupemos por aprender la palabra del Señor, pero sabemos que la fe no es esperanza, que no es conocimiento. Ejemplo, ¿cuántos creen que fe es que yo estoy aquí? Levante la mano, ¿cuántos creen que yo estoy aquí? O sea que los demás no creen que yo estoy aquí. Entonces eso no es fe, porque usted me está mirando. Y le estaba hablando, ¿verdad?, que hay dos dimensiones que Dios creó sobre el universo: el mundo, en la dimensión natural y lo sobrenatural. Lo natural es lo que usted puede tocar, lo que puede mirar, lo que puede gustar, lo que puede oír. Eso es natural. ¿Y qué es la dimensión sobrenatural? Es el que nos da acceso a la fe. Por eso es que miramos lo que dice Hebreo al principio: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces miramos, ¿verdad?, de que entonces ahora estamos mirando. Si usted me mira aquí, no me diga que eso es fe, porque usted me está mirando. Entonces muchas veces los jóvenes se equivocan y dicen: ahí está la muchacha que me gusta. Claro, porque la está enamorando, pero la está mirando. Pero ¿qué pasa? Un muchacho esperando 2 años, 3 años y todavía no aparece su princesa. Está creyendo en fe porque cree que va a venir por esa puerta o se la va a encontrar, pero no la está mirando. Entonces esa es fe, porque está esperando algo que cree de lo que Dios ha dicho, y que va a venir la mujer perfecta, lavada con la sangre de Cristo, en su misma línea, sirviendo al Creador del universo. Esa es la fe, esa es su fe que está creyendo. Entonces miramos que cuando nosotros entramos a la dimensión natural, es lo que nosotros podemos mirar, tocar, gustar, oír. Y la sobrenatural es la fe, la que nos accesa a la fe. Y Dios creó al hombre y a la mujer para que tuviera fe. Dios lo creó perfectamente. Si Dios hubiese querido que nosotros, los seres humanos, no viviéramos, solo viviéramos en nuestra parte natural, Dios no hubiese hecho o no nos hubiese hecho a nosotros a imagen y semejanza de Él, y enseñándonos, ¿verdad?, a accesar a nosotros en fe en un mundo espiritual sobrenatural. Por eso es que nosotros se nos hace tan difícil confiar en las promesas de Dios. Se nos hace difícil, rápidamente nos olvidamos de lo que Dios hizo. Cuando nos toca esperar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 5 meses, 1 año, y usted dice: ¿dónde está lo que Dios ha prometido a mi vida? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque nuestra mente natural no nos deja accesar a lo sobrenatural, a lo espiritual, a tener la mente de Dios. Y qué difícil, ¿verdad? Si somos imagen y semejanza de Él, ¿por qué se nos hace tan difícil tener la mentalidad de Dios? Porque estamos acostumbrados a vivir en el mundo natural, de lo que miramos, de lo que tocamos, de lo que oímos. Por eso en el libro de Habacuc hay una opción que dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Y quién es el justo? Es aquel que Dios nos ha perdonado a todos, que nos ha librado de todos los pecados, que nosotros no merecíamos ese perdón, pero Jesús en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados y nos limpió. Justo
no significa perfecto, porque también malinterpretamos que ser justos, que somos los perfectos. No, somos imperfectos porque militamos en esta carne. También que es justo es que cuando nosotros nos hemos arrepentido, Cristo nos perdonó como que si nunca nosotros hubiésemos pecado. Y más el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa? Significa vivir, comer, levantarse, trabajar, vivir todo por fe. Y en 2 de Corintios, en su capítulo 5, versículo 7, dice: no por vista, porque por fe andamos. ¿Y qué significa caminar por vista? Caminar de acuerdo a nuestros sentidos. ¿Y cuáles son esos sentidos? Lo que le dije: el gusto, la vista, el tacto, el oído, el oír, ¿verdad? Eso es el caminar en nuestros sentidos. Y cuando nosotros escuchamos algo, por eso es que cuando nosotros caminamos en nuestros sentidos, en lo natural, nos afecta cuando escuchamos que alguien habló mal de nosotros. ¿Por qué nos afecta a nosotros de que el hermano nos ofendió? Porque caminamos en nuestro sentido natural. ¿Por qué a nosotros nos afecta cuando alguien predicó y sentimos que lo hizo por nosotros? Nos afecta. ¿Por qué nos afecta cuando alguien no nos saludó y nos resentimos y estamos dando pataletas y hacemos cosas que no están? ¿Por qué? Porque caminamos en nuestros sentidos naturales. Pero eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, de que Dios es un Dios poderoso, un Dios misericordioso, y que Él nos enseña a través de su palabra. Cuando nosotros nos afecta lo que escuchamos también a través de las noticias, y comenzamos a escuchar la bolsa de valores, escuchamos desempleo, escuchamos de que Estados Unidos se va a ir a guerra con Siria y va a atacar Damasco, y que lo que han dicho de los documentos de la ley inmigratoria que se va a posponer hasta el 2015. Y usted se atormenta o ve que mataron a tantos, que un niño en la escuela ametralló 500 y que murieron tantos y que anda un violador en el área, y vive usted en eso, usted está viviendo y se siente afectado. ¿Y por qué? Porque estamos caminando en nuestro ambiente, en nuestros sentidos naturales. Vivir por nuestro medio ambiente. ¿Y qué es vivir por nuestro medio ambiente? Es cuando nosotros estamos escuchando lo que es realidad, estamos escuchando de que Estados Unidos se va a ir a guerra, sabemos que es una realidad, pero usted no está atemorizado, usted está creyendo de que ese Dios todopoderoso le va a guardar, que le va a cuidar, y que Dios no va a permitir que esta nación se vaya otra vez a guerra. Si está saliendo apenas este 2014, serán retirados el ejército de Afganistán para venir, ¿verdad?, a Estados Unidos, y otra vez Estados Unidos se va a ir a guerra. Aparentemente afecta la economía, pero a la larga es una victoria económica, y por eso es que los países se mantienen en guerra. Porque cuando un país va a guerra es cuando va anunciando que su nuevo equipo de armamentos, y hay miles y miles de países que quieren tener lo último en armamento, y por eso usted ve guerras tras guerras. En eso, ¿verdad? Nosotros no nos podemos conformar con eso en medio ambiente, o nosotros no podemos vivir por vista, sino que no vamos a vivir por sentimientos, sino que vamos a vivir por la perfecta voluntad de lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Y hace falta a nosotros tener fe en este tiempo, cuando sentimos que se disminuye, cuando nos cuestionamos. Usted sabe que cuando vivimos por vista, nosotros nos cuestionamos de lo que hay a nuestro alrededor, y usted dice: pero si Dios dijo que nosotros somos punta de lanza en esta ciudad, ¿y cómo se mueve este ministerio? Porque entre más
sentimos los ataques y los bombardeos de Satanás a nuestra vida, mayor será nuestra victoria. Y ¿sabe qué? Los ojos de esta ciudad lo mirarán, aunque como ser natural usted tiene sentimientos, siente, pero cuando usted se para en la veracidad del pacto, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido, usted se para firme y dice: hoy yo me voy a congregar a mi iglesia, hoy yo voy a adorar a Dios, hoy voy a declarar victoria, porque sigo creyendo en lo que Dios ha dicho a través de mi pastor, de lo que Dios ha dicho a través de mis líderes, de lo que Dios ha dicho a través de cada hombre y mujer que se ha parado en este púlpito para profetizar y declarar, decretar. Un decreto, acuérdense que un decreto nunca puede ser abolido si no hay algo mayor, y yo no creo que haya algo mayor, porque aquí se mueve el Rey de Reyes en medio nuestro. Yo no sé si usted lo cree, pero es necesario en este tiempo, es necesario pararnos. Dígame usted cuántas tempestades usted no ha pasado en su vida y se permanece creyendo en Dios. O cuántas tempestades usted no ha pasado y sigue creyendo en lo que Dios ha dicho de usted. Por eso en el libro de Hebreos, en el versículo 6, dice en la parte B: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es, dice, galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que estoy desagradando a Dios y cómo usted sabe que está agradando a Dios? Porque usted lo puede sentir en su espíritu. Cuando usted toma decisiones en su vida y no tomó ni tan siquiera decirle: Dios, ¿qué piensas de mis decisiones, de lo que yo estoy tomando? Y se fue a comprar la casa, se fue a comprar el vehículo del año. Pero usted sabe que está disfrutando una casa y un vehículo del año, pero usted no siente paz. ¿Por qué? Porque usted no está viviendo verdaderamente en lo que Dios ha dicho en usted. Pero cuando usted lo cree, porque lo cree y se plantó en lo que Dios le dijo, de que usted va a ser próspero, que usted va a ser bendecido, Dios le dará así las herramientas para suplir todo lo que Él ha prometido, que ha dado, y usted va a estar tranquilo, va a tener paz, va a respirar, va a tener gozo y va a venir con alegría, porque sabe que Dios lo dijo, y cuando Dios lo dice, no es hombre que miente ni se arrepiente como nosotros. Que un día yo le voy a decir: hermano, estoy gozoso, y al día siguiente me ve amargada y usted: ¿qué le pasó con lo que dijo ayer predicando? Y hoy la veo en otro cuento. Y eso es lo difícil, eso es lo natural. Por eso es que nosotros, cuando miramos en lo natural y miramos lo que está a nuestro alrededor, nos afecta. Por eso, porque nosotros miramos al hermano que está hablando de santidad, y al día siguiente usted lo ve viviendo su vida doble, y usted dice: ¿qué pasa? Me vino a enseñar de santidad y hoy está hablando de otro cuento. Tenemos que permanecer firmes en lo que enseñamos, porque yo sigo creyendo que mi Dios tiene control absoluto de todo. Amén. Dios es bueno. Y más el justo por la fe vivirá, comerá, se levantará, se acostará, dormirá por fe, y hará todo por fe, porque nosotros fuimos hechos para crear de lo imposible a lo posible, de lo natural a lo sobrenatural. Yo creo que Dios nunca trabaja con cobardes. Yo creo que Dios trabaja con valientes, con los que nos paramos en la brecha, creyendo que es la fe de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que Dios tiene todo establecido en nuestras vidas, y que quizás la lógica nos dice, ¿verdad? Porque está lo lógico. Por ejemplo, cuando usted va a un doctor, y lo primero, usted va a una rutina, ¿verdad? Al doctor y va por rutina. Y entonces lo primero que le pregunta al doctor: ¿hay alguien en tu familia que tiene presión alta? ¿Hay alguien en tu familia que tiene diabetes? ¿Hay alguien en tu familia? Entonces, ¿qué hace el doctor, verdad? Llevarlo a la lógica.
porque es la lógica. Primero va a trabajar con la lógica, convencerlo que cuando le tomó la presión a usted y le dijo su presión está baja, convencerlo y hacerle saber a usted de que usted se merece tener la presión baja. Y ese es el trabajo del doctor, aunque yo bendigo a los doctores porque sé que Dios les da la sabiduría, la inteligencia para ayudar en una determinada enfermedad a los seres humanos, a las personas, cuando no creemos, ¿verdad?, que somos tan capaces, que Dios nos dio el poder y la autoridad para reprender un dolor de cabeza, un dolor de espalda, una gripe, lo que sea. Pero muchas veces lo que hacemos nosotros, queremos nosotros ir a liberar endemoniados donde no somos capaces ni tan siquiera por orar por alguien que tiene dolor de cabeza. Y hablamos de reino, y yo creo que el reino de Dios es manifestación. Yo creo que el reino de Dios hay liberación. Yo creo que en el reino de Dios hay derramamiento del Espíritu Santo. No solamente es conocimiento de la palabra, sino que también es práctica de la palabra. O sea que yo voy a ser capaz de decirle, hermano Rafa, yo creo que mi Señor lo sana porque lo sana. No sé cuándo, hoy, mañana, depende de lo que usted crea. Yo creo que mi Señor lo va a sanar. Y eso tiene que ser nuestra mente. Amén. Porque la lógica es que el doctor siempre nos hace creer. Y venimos nosotros y nos dijeron, por ejemplo, hace poco yo fui al doctor a hacer un chequeo rutinario. Y cuando voy al doctor me dicen que tengo una enfermedad en mi corazón, antes de que mi esposo se enfermara. Pero yo renuncio. Usted sabe que yo puedo tener un dolor de cabeza y yo no me tomo una pastilla para un dolor de cabeza. Soy alérgica a las pastillas, no me gustan las pastillas. Y entonces viene el doctor y me dice, ¿alguien en tu familia? Y entonces vengo yo y le dije, bueno, mi abuela, alta presión, mi mamá, alta presión. Y yo le comencé a decir, por eso es que yo anoté en esta enseñanza. Y entonces viene y me dice, tú tienes una enfermedad en el corazón. Pero cada vez que yo iba al doctor, checaba mi presión y siempre me decían que yo tenía hipertensión. Entonces, pero yo una vez le pregunté a la doctora y me dijo que era porque yo siempre había hecho ejercicio y que por eso los latidos de mi corazón eran más acelerados de lo normal. Pues me voy y me dijeron, mire, una notita, váyase a un cardiólogo, necesita urgentemente virarse a un cardiólogo porque tiene una enfermedad en el corazón. Yo de pronto quedé así, como usted sabe, le dan una noticia de su salud y usted como que tambalea en sus pensamientos. Y yo salí, me subí al carro y digo, yo renuncio, dije yo. Y yo he declarado que en mí se cambia mi generación. Y yo renuncio a enfermedades cardíacas, renuncio a diabetes, renuncio al cáncer y yo me declaro sana. Y quiero decirle que me he declarado sana. Y eso yo compartía con el hermano Graciano porque yo tuve un accidente. Y en el accidente que yo tuve, yo tengo en mi nariz reconstruida y tengo parte de mi cara y tengo titanio en mi cara. Y entonces yo iba al neurólogo porque yo siempre tenía mucho dolor. Y hace como unos 7 años yo me paré en esta iglesia, ya estábamos en esta iglesia y hice 3 días de ayuno. Y entonces en esos 3 días de ayuno yo le dije, Señor, yo renuncio a vivir con una pastillita que el doctor me ha dado para el dolor, porque cuando yo tomaba esa pastilla me mantenía completamente drogada, me mantenía como que si estuviera borracha, no podía hacer nada, dormida todo el día. Y yo dije, yo renuncio porque Dios no me hizo así, Dios me hizo perfecta, me hizo sana. Hice 3 días de ayuno y me acuerdo que como a la semana después que yo hice el ayuno, yo estaba yendo para la piscina y sentí como algo se desprendió desde mi cabeza, pasó a mi nariz y salió a mi boca. Y yo miré una bolita y en esa bolita tenía como coágulos de sangre, porque me imagino que tuve el accidente, me mantuvieron demasiado tiempo acostada y se habrá formado que ningún escáner, nada pudo identificar lo que yo tenía.
Pero hay un Dios todopoderoso cuando usted se volca a Él, cuando usted le cree a Él en fe, creyendo lo que usted no mira y creyendo que Dios lo va a hacer. Y ¿sabe qué? Yo ese día yo me declaré sana. Aquí me recuerdo que todo el mundo extendió sus manos, me declaré sana y Dios hizo la obra en mí. Y créalo que me dijeron que cuando hubieran cambio de temperatura iba a padecer de dolor. Hasta aquí no sé qué es eso, una persona normal, y sé que tengo titanio en mi cara. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Aunque hay una verdad natural que nos dice, tú tienes esto, pero es lo que usted reciba y crea en usted. Y quizás todos nosotros tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho, ha experimentado en nuestras vidas. Y Dios ha hecho un milagro, pero viene algo tan pequeñito y nos cambió el disco. Y nos cambió esa fe, esa convicción, esa certeza de que Dios ha hecho un milagro, que Dios ha tomado control absoluto de nuestra vida, y nuestra fe disminuye y nuestra fe decae. ¿Por qué? Porque quizás el doctor le dijo, quizás el mismo doctor en su propia estadística, ¿verdad?, queriéndonos convencer, y mira a alguien de la familia que la abuela fue loca, la hija loca, y la nieta loca, y la tataranieta loca, y lo recibimos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros recibimos eso? El diablo nos dice, bien, gracias, aquí estoy yo, y hace de que eso natural se convierte en una realidad. Y eso es lo que hace Satanás en nuestras vidas. Satanás nos hace ver a nuestro alrededor como que nada tiene solución, como que nuestra vida no tiene sentido, como lo que Dios dijo, ¿dónde está? O me mintieron, y comienzan los pensamientos, porque aquí en los pensamientos es donde se crean las fortalezas. Por eso nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Todos los días hay que renovar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? La vamos a renovar en Cristo Jesús. La vamos a renovar leyendo sus promesas. La vamos a renovar escuchando la palabra de Dios. La vamos a renovar recibiendo la luz, el entendimiento y la revelación de la palabra, para poder cambiar lo que es natural a lo sobrenatural. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque yo renuncio, yo creo que en mí se cambió todo eso. Yo creo en mí, no sé usted, pero yo renuncio que mi casa y yo serviremos, y hemos dicho, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que en mi casa nadie se va a retirar de los caminos del Señor, y todos los días hay que declararlo en nuestra vida, mantenernos expectantes. Todos los días que se levante, Dios, hoy es el día de mi sanidad. Y como nos ha enseñado el pastor, de tanto que te lo ha repetido, que te lo creíste y Dios lo hizo. Amén. Yo creo que Dios tiene poder. Y miramos cuántos ejemplos, ¿verdad?, de que a nosotros nos han dicho, quizás nos dijeron, o muchas veces las declaraciones que nosotros hacemos con nuestra boca. Por ejemplo, en cierta ocasión, hablando con una hermana, dice, todas las mujeres de mi casa vivimos en desgracia, los maridos nos dejan. Bueno, el marido ya la dejó a la hermana. ¿Por qué? Porque escuchando la palabra y seguimos repitiendo esas maldiciones, y las seguimos aceptando en nuestras vidas, y viene el diablo y se da, y dice el diablo, amén, allí voy. Porque la lógica y la razón humana es cuando nosotros miramos lo imposible a lo posible. Amén. Miramos un ejemplo en la Biblia cuando Jesús alimenta a los 5,000, y miramos, ¿verdad?, como cuando Jesús vio esa gran multitud, dice la palabra de Dios que tuvo compasión de ellos. ¿Y que tenía Jesús? 2 panes, ¿verdad? Tenía 2 panes para alimentar a todos los 5,000. Pero en la parte natural, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros?
O a veces una hermana le viene a dar una buena noticia y le dice: hermana Rosalba, viera qué bendición, acabo de recibir mi documento, mi residencia por correo. No, no lo creo, hermana, porque esa es la mente natural de nosotros. La hermana le está dando una victoria y usted le dice: imposible, yo no lo creo, de verdad. Pero mire, y no le dijeron que para tal fecha, pero a Dios le plació mover archivos y llegaron antes de tiempo. Entonces eso pasa, que nosotros vivimos en lo natural, vivimos por vista, vivimos en lo que hay en nuestro medio ambiente, y eso nos atrasa nuestra bendición. Miramos otro ejemplo en la Biblia, también cuando Jesús sana a un sordomudo. En el libro de Marcos capítulo 7, dice que trajeron a este sordomudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Imagínese usted, ¿verdad? Aquí. Y venga yo y le meta los dedos ahí a Graciano. Si usted le quiere meter un dedo, apenas este chiquitito medio nos cabe. Y dice la Biblia que Jesús le metió los dedos en los oídos al sordo. En nuestra mente natural, digo, Jesús está loco, ¿cómo le va a meter los dedos a ese? Más lo va a dejar más sordo de lo que está, porque esa es la mente de nosotros. Mas Jesús sabía lo que estaba haciendo con este sordo y tartamudo. Y dice que le metió los dedos. Aquí dice que le metió los dedos. Aquí no dice que le metió el dedo chiquitito, dice le metió los dedos. Y cuando yo escucho y leo que dice que le metió los dedos, yo me imagino que le metió hasta la mano. yo lo veo así. Imagínense a este hombre, y fue sano. Y dice, y escupiendo tocó su lengua. ¿Para qué? Para que el tartamudo también hablara perfectamente. ¿Qué pasa cuando Dios nos manda a hacer a nosotros cosas de lo imposible a lo posible? Y nosotros miramos liberaciones, miramos sanidad, y seguimos incrédulos, y seguimos razonando, y seguimos cuestionando, y comentamos, y nos quitamos la bendición. Imagínense qué Dios tan perfecto. Jesús dice que tomando parte, ¿verdad? Dice que le metió los dedos, escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gemió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Porque cuando llega la efata, el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos son abiertos. ¿A qué? No al chisme, a lo que dijo, o al ambiente, o lo que se está diciendo, sino que son abiertos para que inclinemos nuestros ojos al Dios altivo, al Dios poderoso, al Dios altísimo, al Dios que todo lo puede, al Dios que nos provee todo. Así que Dios hace esta maravilla. Y otro ejemplo que nos da en Marcos 8 también, del que cuando la restauración de la vista del ciego en Beisaida, dice que le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo los ojos. Imagínense qué cosa, ¿verdad? Que a veces dice que le escupió los ojos. Y cuando vio y le dijo: ¿qué miras? Y qué poderoso. Imagínese usted aquí que venga el pastor Olman y le diga: no, usted se va de la iglesia, hermano, y no vuelve a venir. No vuelve a venir, no, es el pastor que cree que a saber qué, que hasta me escupió. Y dice que Jesús le escupió. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Aleluya. Y miramos nosotros también, ¿verdad? Esta declaración de Pedro: tú eres el Cristo. Entonces él le dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo.
porque este Dios todopoderoso, cuando viene y se impregna en nuestro espíritu, quiero decirle que nos transforma, nos cambia, nos liberta, sana, restaura. ¿Qué cosas Dios no puede hacer y que podemos testificar nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Yo sigo creyendo en lo que Dios hace en este ministerio, en cada uno de ustedes, en los líderes de esta iglesia. Y miramos cuántos ejemplos. También miramos, ¿verdad?, en el libro de Hebreos 11, que es un libro bien poderoso. En el libro de Hebreos, en su capítulo 11, miramos cómo estos héroes de la fe, y nos habla, ¿verdad?, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelencia que sacrificio. Miramos a Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque los traspuso Dios antes que fuese traspuesto, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y miramos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir su herencia, y salió sin saber dónde iba. Y por la fe evitó como extranjero en aquella tierra prometida. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Porque cuando la fe en nosotros, miramos en nosotros transformación. Cuando hay una verdadera fe, cuando entendemos el concepto de fe, y no solamente lo entendemos, sino que no es revelado en nuestras vidas. Así que vamos a ponernos en pie y le vamos a decir al Señor que si nuestra fe ha disminuido, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe en nuestras vidas. Es necesario volvernos a encontrar con esa fe y creerle a Dios de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha profetizado a través de pastores, a través de profetas, a través de apóstoles en este ministerio, y hacerle recordatorio de nuevo a Dios y decirle: Dios, tú lo dijiste y nosotros lo creemos.